Muy buenas noches, nosotros somos de dos en dos. Pablo, Brian, Seba. Buenas. O bueno, hoy otra vez somos uno más, como siempre. Sí. O sea, no como siempre, pero... Sí, Va- diariamente. En realidad siempre somos Seba y yo. Digo... Ay, sí. Sí. Y sí, o sea, sí. Y lo dijo. Siempre Negri. somos Seba y yo, lo más importante somos Brian y yo. ¿Y acá sí? ¿Con qué vas a grabar? Mañana no sé. Mañana no se graba, papá. Mañana es feriado, día libre. Ya que estamos, feliz año nuevo judío. No. Viste, no la sabían tatazo. Hakuna. No, ¿cómo es? No sé. Dale. Listo, dale, vamos a empezar. Hoy vamos a... Vamos a grabarlo. Hoy vamos a hacer... No. Hoy vamos a hablar sobre la humildad. Eso. Desde ya yo les voy advirtiendo que yo soy la persona menos humilde que existe en este plato. En este plato en este bebe plato- terraplanista. No, o Es sea, platónico. en este programa la persona menos humilde soy yo. Sí. Ya desde ahí le estoy diciendo. Y la persona que dice ser humilde es muy egocéntrica. Lo Listo, dejo ahí. arrancamos con eso. Ahí está, arrancamos con eso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pensás que la persona que dice ser menos humilde... No, que dice ser- No, la que dice ser humilde. La persona que dice ser humilde, vos decís que no es humilde. ¿Por qué? Tu contexto. Mi contexto, la humildad no va por decir que yo soy humilde. Al vos afirmar que sos humilde, estás siendo muy egocéntrico y muy narcisista de tu parte de decir yo soy humilde. Estás queriendo decir que sos mejor que los demás, siendo humilde. Yo creo que la humildad parte de la base de hacer cosas o hacer algo o cómo actúas y no esperar nada a cambio. Sí, exactamente, Eso pero es para no mí. por eso tenés que decir que sos... No. O Por eso, o sea, no una tiene, pers- no una tiene que estar el persona- cartel. Exactamente, no me trata de poner el cartel. Como por ejemplo las personas que graban TikToks ayudando y eso iba. O sea, no lo hacen por cosas, lo hacen por rating, lo hacen por... A los Followers. que Lo ofrecen, hacen los por que followers. regalan comida y eso. ¿decís? Exactamente, no lo hacen por ser humildes, lo hacen, por ejemplo, el mejor caso de todos, de la humildad, es Tevez, para mí. El jugador de Boca que se fue a... Ahora está jugando, ahora es de Chacarita. a Europa, No. se fue a todos los lugares. Y el chabón Bueno. nunca dijo yo soy humilde. El chabón hizo su... No, vida. ya lo etiquetaron como el jugador del pueblo, pero él no se dijo así. Igual que Messi tampoco. claro. O sea, son personas humildes que no tienen que decir que son humildes. Claro, que la humildad es prácticamente es no ostentarlo, o sea, no Exactamente. presumir, no decir lo bueno que es uno, o sea, más que nada es tener ese perfil bajo, como lo tiene Messi. Messi es un chabón, ya lo se puede decir, o sea, y siempre fue el mejor de la historia, Sí. y nunca lo dijo, es más, siempre tuvo ese perfil bajo de decir, no, pero hay otros jugadores también, nombra a Cristiano, nombra a sus amigos también, Sí, ya sea obvio. Iniesta, Kun, digo, nunca se nombra a él cuando le preguntan si es el mejor y cosas así. Ese es un claro ejemplo de una persona humilde. Sí, exactamente. Y después está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es completamente todo lo contrario. Claro, Cristiano Ronaldo sí. es narcisista, es egocentrista y él mismo dice yo soy el mejor, ¿entendés? Y después está bien, tal vez será podrá ser en sus tiempos libres una persona que dice ser humilde, pero al final todas las personas que dicen ser humildes no son humildes. Están yendo y se están socavando en su propio ego y en su propio narcisismo. Ese era mi punto de vista sobre ese tema justo en específico, de que las personas al decir ser humildes no están siendo humildes. Ya de por sí, la palabra te dice, ser humilde es no demostrar, no querer ser mayor que los demás, Claro. sino mantener un perfil bajo. Total. Sí, como lo hacen. Igual hay muchos ejemplos, ya sean jugadores. No, o sí, sea, pero era un deportistas. ejemplo Sí, bastante... igual es muy claro, o sea, es Ujú. un ejemplo muy claro. Es más, mostrando estos dos polos entre Cristiano y Messi, Ujú. es muy claro. Son polos completamente Sí. distintos. Claro, porque la humildad en sí habla por sí sola. Sí, Total, exactamente. No hace No, falta que no. vayas diciendo, no, porque yo soy humilde. Exactamente. No deberían, las personas humildes o sea- no deberían empezar a decir yo soy humilde, Claro. porque en realidad ahí no está siendo humilde, está haciendo todo lo contrario una persona humilde. Como todo en la vida, los actos muestran quién sos. Ujú. Exactamente. Y hay gente que carece de actos porque debe ser que carece de humildad. O sea, y hay gente que presume porque debe llevar su vida. Una vida vacía. Para una mí vida una vacía. persona que presume es una persona que vive una vida vacía. Claro. Eso igual vamos a tocar en el siguiente. Exactamente. Yo lo que voy ahora es, el tema me surge esto porque es una frase muy dicha, el tema de decir soy pobre y humilde.
Porque uno cuando es pobre mayormente tira esta de, oh, sí, soy pobre, pero, pero humilde. No, Tipo, yo creo que el soy pobre pero humilde es totalmente falso. Podés estar en escalas de riqueza y mantener tu estatus, se podría decir, de humilde. Claro, no... Queda mal que decir estatus. Tu estatus de humildad, sí, Tu está estatus bien. de O sea, humildad, está o sea- bastante bien dicho porque, o sea... Porque en sí, la humildad no tiene estatus. La humildad Estatus. estatus. La humildad en sí está porque vos la hiciste ver. Ujú. Sí. O sea, o mostraste tu naturaleza, se podría decir. Así que nada. ¿Qué estabas diciendo vos? Perdón. No, eso, tipo, iba a eso, tipo, no es, como dice él, no es un tema de estatus la humildad. No importa si tenés más o menos. Es más, que ahora yo voy a este punto. Uno cuando dice soy pobre pero humilde, me surge la pregunta, si volviendo al tema, ¿no? De la humildad de no mostrarse, no ostentarse. Uno cuando es pobre, ¿qué tiene para mostrar? Tipo, no tiene como alguien de que un estatus más alto, ponerle que puede mostrar, ya sea material, cosas materiales. Un humilde económicamente pobre, digamos, por ahí tendrá valores y esas cosas para mostrar. Pero no tiene lo que es cosas materiales y eso. Y uno, bueno, ahí se escuda diciendo, soy pobre pero humilde. Pero no tenés, digamos, para mostrar. Perdón, porque la humildad está vista a través de los ojos de una persona pobre. O sea, una persona pobre dicen de ser humilde por no tener nada. Ujú. ¿Entendés? O sea, Claro, está mal visto la humildad. Está mal el dicho. No, está mal visto la humildad hacia los pobres. Porque la mayoría de los pobres, ninguna de las personas pobres, o la mayoría, ninguna es humilde. No. O sea, las personas que dicen, soy humilde porque soy pobre, no, vos no sos humilde. O sea, al decir, como estaba diciendo al principio, al decir que vos sos humilde, no estás siendo humilde. Exacto. O sea, la humildad no tiene estatus. O sea, vos podés ser la persona más rica del mundo, pero tener humildad. O sea, no se podría decirte, rebajarte o sea, imagínate, por ejemplo, la persona más humilde que obviamente lastimosamente no conocí, que es la princesa Diana. Sí, La princesa Diana era la persona más humilde que para mí que existió en el mundo. O sea, era una princesa, primero y principal. O sea, era de la realeza. Claro. Y se juntaba, o sea, iba y obviamente las cámaras la seguían, todo esto que lo otro. Pero ella, por ejemplo, fue una de las primeras de la realeza que tocó a un hombre con SIDA con su propia mano para demostrar que el SIDA no se transmite así. Ayudaba, hasta corrió descalza. Qué lindo eso, sí. O sea, no sabía eso. corrió descalza, o sea, hizo todo lo que la realeza no haría. O sea, rebajarse a la pobreza literal. Ujú. Porque, o sea, ella al tener un estatus y bajarse a un nivel, se podría decir, socioeconómico, no literalmente bajarse y hablar con las personas de socioeconómicos mucho más bajos, ella inconscientemente está siendo humilde porque se está aceptando a los demás tal cual y como son. Claro, O sea, de igual a igual. O sea, O sea, Exactamente. ella se acercaba a la gente de pocos recursos y nada. Y ahí demostraba su humildad, se podría decir. Pero Pero no, no solo es que- no solo acercándose, o No, sea, no, pero no sino es- no hable es- del tema de... Pero no es demostrar humildad. No, porque no. La humildad no se demuestra, o sea, Está mal sí, conceptuado lo mío. sí, o sea, porque, o sea, mira, la princesa Diana, por ejemplo, si no hubiera cámaras, lo hubiera hecho igual, porque es su naturaleza. Las personas humildes tienen en su naturaleza ser humildes, mientras que las personas egocéntricas y narcisistas, inconscientemente ya está en su naturaleza también ser así. O sea, yo no me gustaría cambiar porque, o sea, yo tampoco me considero una persona humilde, pero sí tengo actos de humildad, que no es lo mismo. Vos podés ser humilde, o sea, tener actos de humildad sin ser humilde. Claro. Y también puedes ser egocéntrico, narcisista como soy yo y tener actos humildes. Eso o sea, ser así no te conlleva a no ser una persona con actos humildes. Te conlleva a ser una persona completamente normal y racional que puede tener un poco de empatía a veces por las demás personas que o tienen muy pocos recursos o empatizar con algunos sentimientos de otra persona. O sea, por ejemplo, si una persona está triste, que esto que lo otro, o no solo triste, sino que tiene un problema, yo podría ser que inconscientemente podría ayudar a esa persona y eso sería un acto de bondad y un acto de humildad de mi parte. Yo soy una persona narcisista y egocentrista. O sea, las personas, así como yo, también tenemos actos humildes, como también una persona humilde puede... humilde entre comillas, porque, o sea, no es bueno, vamos a decir que sí humilde, que no se considera una persona humilde, también puede tener un poco de narcisismo en sí mismo. claro. ¿Entendés? O sea, es
es que la sociedad no te deja elegir, o sea, ni uno ni el otro. O sea, no tenés que ser esto o tenés que ser lo otro. O sea, no se puede ser los dos al mismo tiempo, que es completamente contradictorio. Porque, o sea, si no podemos ser humildes, tampoco podemos ser narcisistas. O sea, no podemos vivir de la humildad, pero tampoco podemos vivir por nuestros propios pensamientos. Lo que significa que la sociedad está completamente corrupta. O sea, no podemos llevarnos a lo que nosotros queremos ser, porque la sociedad no nos deja ser lo que nosotros queremos llegar a ser. Suena muy complicado, pero se entiende. Sí, es un pensamiento colectivo, por eso yo creo que la humildad hoy en día es considerada virtud. Bueno, y me surge esto, porque como vos decís, es como un constructo social de que tenemos que mantener humildad todo el tiempo, o sea, todos debemos de ser humildes. Que el tema de la soberbia está mal vista, o sea, de presumir, de decir oh, yo soy esto, hice esto, eso está muy mal visto. Yo, bueno, ahora voy a citar ya a Nietzsche. Uy, Dios, me encanta, I love you. Él tiene un libro donde habla, que se llama Genealogía de la Moral, que habla sobre esta moral que se creó ya hace muchos años, en los tiempos de él, ¿no? Sí. Que habla de esta moral, de que se creó esta moral de la humildad, por el tema para no sentirse abandonados, digamos, porque había una moral donde estaban los... espera que pase el... Se puede dejar. ¿Dónde estaban? Bueno, se creó una humildad, existía la moral. Una moral. Existía la moral donde habían poderosos, ricos, bueno, hoy en día serían empresarios, en ese tiempo, bueno, reyes también, donde se valoraba el tema del esfuerzo, el poder, ¿cómo es? Bueno, la confianza, todo esto. El estatus. Sí, todos estos valores de uno, del crecimiento uno, del poder de voluntad, todas estas cosas. Y después se creó otra moral, que era la moral del rebaño, lo llama Nietzsche, del resto, digamos, de los esclavos también. De los que se lo consideran menos. Claro, sí. De los esclavos. Entonces se creó, para no sentirse abandonado, no sentirse solo, se creó esta moral de decir, bueno, nosotros no tenemos ese poder, no tenemos esa fuerza de voluntad, no tenemos todo esto que tienen los poderosos, digamos. Claro, hacemos todo, de todo lo que ellos tienen. Claro, no tenemos eso, bueno, creamos otra moral que es la de la humildad. Esto de, bueno, ser agradecido, ser bondadoso, ser humilde, y se crea esta segunda moral. Que eso es, básicamente se crea en contraparte de lo que existía, o sea, no es algo genuino, digamos, o sea, se creó para no sentirse abandonado. Claro. Por eso es lo que sale esto de, bueno, tienen que ser todo humilde, todo eso, para no sentirse menos, que yo creo que la humildad, más que nada, es para... o sea, uno es humilde más por el otro que por uno mismo. Sí. Tipo, yo creo que sí. Y es más, la humildad destaca más que decir que sos humilde. Sí, completamente, o sea, sí. Gran ejemplo patriótico, San Martín. O sea, una persona letreada y hizo un montón de cosas para Argentina, que se podría decir. No solo para Argentina. No solo por Argentina, sino por la gente, realmente, que no estaba construido Argentina en ese tiempo. No. Y libró a montones de naciones. Sí, y Perú. Claro. Sí. Prácticamente Latinoamérica. O sea, libertador. El libertador de América. Una persona en ese tiempo, una persona letrada. Letrada que tenía estatus. Tenía estatus. Tranquilamente se podía hacer boludo. Sí, obviamente, o sea, te llevo a tu punto, o sea, y también te llevo a tu punto, o sea, el estatus, o sea, todo se empezó a hacer, o sea, lo que no tienen estatus, hicieron una segregación, literalmente es lo que hicieron, o sea, ya que yo no tengo lo que los demás tienen, yo voy a crear algo nuevo y voy a segregar a los demás, o sea, a los que tienen, vamos a segregar a los que tienen para desmeritar lo que ellos tienen, claro, y hacernos nosotros un poco más valiosos que ellos. O sea, lo que mayormente hace la humildad, entre comillas, porque eso no es humildad, es segregar a los demás y decir que yo soy mejor para así no sentirse vacío. O sea, pero también es como la gente que dice soy humilde y todo esto, o miren esto. Es como que también la usa como una defensa, se podría decir. Es que claro, se están defendiendo. Es como que se están defendiendo. Y eso es lo que estamos diciendo, o sea, estamos intentando segregar a los demás porque los demás dicen no ser humildes, mientras que tal vez las personas que están atrás, por ejemplo, los videos que vemos nosotros en TikTok, en Instagram, en cualquier lado, hay muchas personas que regalan comida, que esto que lo otro, y lo graban. O sea, eso literalmente lo deberías de hacer si sos una persona humilde, sin una cámara atrás, porque no lo harías si no hay una cámara. ¿Entendés? Claro. Y lo que hacen... Todo depende
no lo harías si no hubiera esto. No, sí, exactamente. O sea, tiene, como digo, la humildad se destaca por hacer cosas sin tener nada a cambio. Sí, exactamente. O sea, es eso. O sea, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y, eso es lo que yo digo, o sea... Actuar de manera altruista. Exactamente, una persona altruista es una persona muy, pero muy humilde. O sea... A lo Mahatma Gandhi. Sí, Gandhi, no jodas, Gandhi. O, por ejemplo, Buda. Buda era una persona humilde, una persona que buscaba la felicidad, pero él llegó a la iluminación gracias a su propia humildad. O sea, él por ejemplo, te decía que todo el mundo quería ser feliz. Buda era feliz haciendo nada. O sea, estando meditando o con sus seguidores. Pero él, en su propia humildad, él fue como que empezó a liberar a la gente sin que ellos se dieran cuenta de todo el resto, de todos a su alrededor. O sea, buscaba la felicidad sin buscar algo material. Claro. ¿Entendés? Es más, el concepto de la felicidad realmente a veces te dice, no busques la felicidad, y ahí la vas a encontrar. Es que sí, o sea, la felicidad no se busca, la felicidad son momentos. Son momentos donde, cambiando de tema, donde tenés que parar, mirar, reírte, llorar y sentir. Sí. Y eso también hacen tus actos humildes, porque vos te das cuenta de lo que te rodea. No pasás un perímetro, no lo pasás de largo. ¿Entendés? No, yo creo que ese es mi concepto, se podría decir. Mira, esta es la definición definición de la humildad según la Biblia, se podría decir, según la religión. La humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos. Son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor. Si una indicación que sabemos es que no tengo los lentes. De dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Me quedé en... Si una indicación que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. O sea, lo que está diciendo es que, o sea, la fortaleza, o sea, son dones de Dios, la humildad. Que Dios se podría decir que es... justo hoy estaba viendo un resumen de un pibe en YouTube, ahí te digo cómo se llama, Freddy o algo así se llama. Sí, Freddy, exactamente, ese chabón que hizo un resumen y además te da una analogía. Que fue sobre ¿viste la película del cuando matan a Jesús? ¿Cómo se llama? Que sí. La que pasan cuando hay Semana Santa, esa. ¿Cómo que se llama esa? ¿La Pasión de Cristo? La Pasión de Cristo. Exactamente. Bueno, Jesús literalmente es la encarnación de la humildad. Sí. Porque a él lo traicionan y así todo lo perdonan. Lo rechazan 3 veces. Y así todo, él realmente perdona a esa persona. No solo eso, sino que también a sus asesinos, se podría decir, porque literalmente todos fueron sus asesinos, excepto Pilatos, que Pilatos literalmente se agarró y se lavó las manos. Pero él, al ser crucificado, ¿qué fue las últimas palabras de Dios? Entre comillas. Bueno, Jesús. Bueno, Dios y Jesús. Estaba en la cruz y dijo que los iba a llevar al cielo. No dijo eso. Sí. Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No sabía esa. Esa fue una de las últimas frases. Me encanta, no sabía eso. Es buenísima porque, o sea, a él ser humillado, golpeado, maltratado y ultrajado literalmente de su propia carne. Yo no soy una persona religiosa, pero me encanta la Biblia como el mejor libro de ficción. Es que te enseña, mucho conocimiento tiene la Biblia. Sí, la Biblia tiene mucho conocimiento. Y te enseña mucho también. Exactamente, yo me leí 3 veces, 4 veces. No, sí, la Biblia. Y es muy bueno, muy buen libro. A lo que yo digo, o sea, esas fueron sus últimas palabras. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él al estar tan maltratado, ya prácticamente llegando a la muerte, viendo a la muerte cara a cara, él, así todo, pide al Dios Padre, podemos decirle, que perdone a los demás. Claro. O sea, ese es un acto de humildad completamente, porque, o sea, al no tener maldad, claro. al no tener todos los que los demás tienen y él carece, que es la maldad y toda esa mierda, o sea, él llama y dice, perdónalos, o sea, perdónalos, porque una persona que literalmente, si a vos te pasara, si a mí me pasara, esas no hubieran sido nuestras últimas palabras, nos mandaríamos al infierno literalmente, o sea, los putearíamos de arriba abajo en ese momento, no estaríamos pidiendo perdón por ellos.
creo yo. Bueno, no sé yo. Yo pienso así, pero yo no creo en gente mala, sino bueno, también como lo dijo Jesús, ¿no? Tipo, creo en gente equivocada también. Con O en pensamientos gente- bruscos. Sí, pensamientos equivocados que están errados o herida también, no creo en gente mala yo. Pues yo ya lo había dicho en el anterior podcast, no creo en el bien y el mal, o sea, eso es constructo de ya sea religiones, cultura. Yo tengo casi el mismo pensamiento que Brian. No sé si existe la gente mala, pero sí muchas mentes apagadas y faltan que se abran. Por ahí yo te diría un sentido de justicia puede ser. Porque ahí sí Entiendo que es. es como, bueno, si te hacen daño, tienen que recibir justicia. Eso por ahí sí. Tipo, si hay gente que atenta contra tu vida y te genera daño, te genera perjuicio, ahí sí yo te diría que tendría que haber una justicia en donde, bueno, ya sean castigados o que sean responsables de sus actos. No sé si lo dejaría a la ligera de, bueno, perdónalos, tipo. Claro, sí, perdón, bueno, sí, te perdono. Sí. Por eso, o sea, eso es el acto de Jesús en ese momento, es un acto de humildad. Literalmente que carece de toda maldad, que Claro, carece de sí, todo. sí. Lo único que no carece es de la humildad en sí mismo. Él se juntó con las personas rechazadas, Le lavó los repudiadas. Mm. O sea, ayudó a una prostituta a ser apedreada, que en ese momento a una prostituta se la apedreaba hasta la muerte. Mirá. Le lavó los pies a una prostituta, a muchas personas. O sea, se bajó al nivel de Ahí va, todo, sí, ¿entendés? entiendo. Ahí ya me llegan esas historias, sí, ya me acuerdo también. Exactamente, Sí. o sea, es Sí, que está una bueno. persona letrada es el que se leyó la Ah, Biblia yo me varias olvidé veces. igual. Hace rato no. Así todo, o sea, Dios, vamos a hablar justo en esto, Dios, a ser todopoderoso, también carece de esas cosas. Sí. Él no puede ser una persona humilde, tampoco puede ser una persona, para mí no puede ser soberbia, no puede ser egocéntrica, no puede ser nada. Porque si Dios existiera, así como dicen, Él tampoco podría ser benevolente, tampoco podría ser maligno, ¿entendés? O sea, en teoría, si seguiríamos lo que dice la Biblia, Dios sería como una persona también. Si seguimos lo que dice la Biblia, porque si Dios fuera perfecto, no sería benevolente, no sería nada. Claro. Dios. En teoría, si seguimos la Biblia, Dios no existe. No, sí, eso es un tema paradójico que se representa. Que vamos a ahí. hablar en Sí. octubre. Pero sí, es paradójico. Pero o sea, la humildad como tal son nuestros actos. Sí, total. O sea, lo que no es aceptar de lo que carecemos, sino de aceptar que no podemos ser humildes diciendo ser humildes. Para mí es así. Después también le puedo poner el... Lo que dijeron. No. Esto es lo que es la humildad Científicamente. según... Exactamente, sí. Ah, sí, sí, la sí. ciencia. Sí. La humildad es una virtud humana atribuida a quienes desarrollan conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obras en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad es relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Perdón. Es aceptarse tal cual como es una persona. Sí. Exactamente, o sea, lo que dice ahí es contrario a la soberbia, que es el próximo tema que vamos a tocar, pero es también todo lo contrario a lo que soy yo. Por eso yo dije, o sea, yo no soy una persona humilde, desde el principio lo dije, pero tengo actos de bondad, tengo actos de humildad. De que yo tenga actos de humildad no significa que yo sea humilde, porque yo soy todo lo contrario de la humildad. Yo soy una persona soberbia, soy una persona egocéntrica, narcisista y todo lo que conlleva eso. Pero también puedo tener actos de humildad. Suena muy contradictorio, pero suena contradictorio para las personas que no llevan mi vida, para las personas que no piensan, solo piensan en el status quo como tal, o sea, piensan en lo que es en el momento y ya está, piensan en lo que están acostumbrados a ver. ¿En qué van a solo eso. pensar? No en qué van a pensar, sino en que la sociedad ya es así, ¿por qué lo voy a cambiar? En eso piensa, no es qué van a pensar, sino es la sociedad ya está hecha así, ¿para qué la vamos a cambiar? Y por eso está, por ejemplo, Brian, por eso estás vos, por eso estoy yo, por eso está Maggie, por eso están tantas personas que no piensan igual y que quieren salir del status quo, quieren decir, yo soy distinto, pero no para... Llamar la atención. No solo eso, sino no para salir, no para ser diferentes,
sino para romper el status quo y decir, no, las cosas no deberían de ser así, porque, o sea, imagínate, por ejemplo, si seguimos con la misma mentalidad que fueron en los 60s, o antes en la Inquisición, si seguimos con esa mentalidad, el status quo en ese momento era completamente distinto a lo que es ahora. O sea, muchas personas hicieron lo que nosotros mismos estamos haciendo ahora, retar al status quo y decir, ok, las cosas no son así, vamos por otro camino. De ahí a que son el mismo, voy a tocar de nuevo la Biblia, el mismo Jesús hizo eso, retó al status quo y retrasó un montón de cosas, pero también abrió muchos caminos. La Biblia es el status quo. Literal. Pero nada, sí. Yo también, es como, yo alientaría también el tema de cuestionarse, como lo estamos haciendo acá en el podcast. El tema de la humildad, como vos decís, la humildad es este constructo social, este status quo que todos dicen, bueno, nosotros tenemos que ir hacia este lado, tenemos que ser humildes, pero por eso nos empezamos a preguntar, tipo, pero ¿por qué es virtud la humildad? Y por eso, bueno, cita Nietzsche y ahora vamos a ir viendo más. Yo también, yo creo que la humildad no tendría que ser considerada una virtud, sino un rasgo más del ser humano, o sea, Claro. Tomalo, tenelo vos o no lo tengas, pero no es que lo tengan que tener todos. Tendría que ser algo habitual. Sí, sí. Que una persona ya lleve ese concepto como suyo. O sea, no se debería valorar, vos sos más humilde por tener esto O no tener. O no porque, tener. O sea, la humildad está muy mal vista, o sea, está vista en los pobres, como estábamos diciendo anteriormente. O sea, si vos decís... Y los pobres lo dicen como, sí, está mal conceptuado por ellos porque se lo introdujo al chip del Y piensa que pensamiento. está bien. O sea, le dan el valor cualitativo de que ser pobre está bien. Eso Mira, es lo que me mata. Eso es lo peor de todo. Mira, Eso es lo peor de mira, todo. sáquense todo lo que dijimos en este podcast de la cabeza y yo les digo, ¿qué es una persona? O sea, si yo les digo, ¿qué es una persona humilde? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No, sí, Una persona humilde para mí. No. Pero, o sea, sacando todo lo que dijimos Una ahora... persona pobre. que claro, sí. Una persona pobre. Total. Exactamente. Yo o no sea, lo pensaba así. Te juro, la verdad, no lo pensaba así. Porque es un pensamiento de la sociedad. Exactamente, o sea, eso es lo que hay que romper, el status quo de ese pensamiento de decir, la sociedad no te puede decir que ser humilde es ser pobre. O sea, al carecer de muchas cosas no significa que tenés que ser pobre. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo ser la persona más rica del mundo y puedo carecer de humildad, como también puedo carecer de muchas otras cosas. O sea, es aceptarse tal cual como es. O sea, la humildad como tal, como decís vos, no debería de ser una... ¿Cómo es que dijiste? Es un valor cualitativo de que está bien, ser pobre está bien. Exactamente, o sea, no debería de ser eso. O sea, la humildad no tiene que ser algo que lo hacemos, sino tiene que ser algo que ya viene en sí mismo. Y no lo deberíamos de medir por cuántas cosas hacemos. O buscarla, tipo decir, bueno, tengo que tener humildad. O por eso digo que es tipo, hay que sacarnos el pensamiento de que la humildad es una virtud. O sea, esa es la palabra que yo estaba buscando. O sea, que la sociedad saque de su cabeza que la humildad es una virtud, que no es una virtud. O sea, una virtud, por ejemplo, es... Conceptuar a alguien diciendo humilde o no humilde es una virtud, realmente. No, en realidad no. Sí, o sea, que alguien se cree, o sea, que alguien lo estandaricen como humildad porque se muestra humilde es una virtud. No, o sea, sí, una virtud es a lo que yo me quiero completamente distinta a lo que vos estás queriendo decir. No, Pablo, a lo que yo me quiero referir es las personas tipo que graban, están en un comedor, esas cosas, ¿entendés? Pero eso es de valorizar lo que es la humildad, la sí, humildad. pero A eso eso es lo que no yo es me una quiero virtud. O sea, una virtud es otra cosa completamente distinta. de virtud, perdón. esa cualidad, esos rasgos que vos tenés que son bien Ah, vistos, vos quisiste decir De virtud, desvirtuar. de virtuar, Ah, de virtud, ok, de perdón, virtuar. Perdón. Perdón, mi amigo se expresa mal. No, sí, o sea, no lo entendí por eso, o sea, por eso fui que te fui al choque. porque, No, o sea, no, sí, O sea, lo que queremos decir es que la humildad no es una virtud. Y estamos desvirtuando completamente todo lo que decimos nosotros, lo podemos desvirtuar y decir, la humildad sí está bien. Estos siglos de ahora, los siglos, estos siglos no, estas décadas. estas décadas esta de edad ahora, contemporánea. Exactamente. contemporánea, estas décadas, como lo quieras decir, esta línea del tiempo, ¿Mm? es donde está rompiendo más ahora los conceptos habituales. Sí. Que antes se tenía como, no, se tiene que pensar así. Ah, Sí. total, sí. Por Y eso, yo o sea, lo veo más, o sea, yo ¿Lo que soy una persona que vive mirando videos de cómo piensa el humano o los pensamientos y me leo de vez en cuando otro que libro
o diario, yo lo veo más Bravo. y lo noto. Ah, porque está bien. Porque está leyendo, chabón, o sea... Todos leemos. No dije que no leas, sino lo que yo dije anteriormente, o sea, para romper todo, hay que empezar a leer, para amarse, para todo, hay que empezar a abrir la mente. ¿Y qué mejor forma de ser una persona humilde es abriendo la mente? O sea, si vos no abrís tu mente al mundo, literalmente al mundo, sino no al status quo que tenemos nosotros como sociedad, sino abrir tu mente al mundo como tal, y no solo al mundo, sino al universo en sí. Esa diversidad que hay afuera. Exactamente, a la diversidad del universo. No lo pongamos ya solo en el mundo, sino en el universo, porque el universo es tan extenso que, o sea, si no nos abrimos a eso, nos estamos cerrando en ese estatus que no podemos decir que está bien o que está mal. O sea, no podemos definir qué está bien y qué está mal si no sabemos lo que hay alrededor. Total. Claro, dime sea, de qué hablas y te diré de lo que careces. Exactamente, esa es tu frase. Y no era así, pero bueno. Pero me gustó más así. Ah, estuvo viendo los videos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pasemos a las A las respuestas. A las preguntas y Las respuestas. respuestas de Instagram. Instagram. ¿Qué? Mira, ¿Qué decía la pregunta, Pablo? Por favor, ¿me lo podés recalcar? Sí, la pregunta decía, ¿qué piensan que es la humildad? A ver. Lorena, nuestra fan número uno. Vamos, Lorena, ¿qué contestó Lorena acerca de la humildad? Mira, Lorena dice, hola, la humildad para mí es un valor opuesto a la soberbia, con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Ejemplo, saber pedir disculpas, no temer a los errores, pedir ayuda, es mi manera de ver y decir que es para mí la humildad. Bien, eso para mí es muy claro. ¡Ey! Lástima que un punto se le cosa, pero Muy bien, lo que iba a decir. Lo que iba a decir. Ojalá, mal, comas. No. Ojo. Muy bien. No me di cuenta. Orgulloso de vos, orgulloso. Pero sí, o sea, literalmente la humildad es aceptarse y aceptar sus errores, aceptar sus valencias y también pedir disculpas. Sí, o sea, viene de la fortaleza de pedir disculpas. Una persona cuando se sabe que se equivocó y acepta, ya es como está teniendo su acto bondadoso. Sí, humildad, sí. Me equivoqué. Perdón. Lo siento. No, disculparse, perdón no se le pide a nadie. Sí, perdón. Perdón es de religioso. No, perdón es pedir, a la única persona que le puedes pedir perdón es a vos mismo. Para mí. Ah, sí, Bueno. Te puedes perdonar, sí. Sí, Para mí. No. disculpe. Bueno, pasemos a la siguiente Pará, pero hay respuesta muchas de. cosas que sacamos de acá, boludo. Bueno, a ver, sigamos entonces. ¿Cómo lo quería descartar, Brian? Y no la quiere, tremendo. no la quiere. No, es tremendo. No quiere ¿Cómo nadie. que no? O sea, la aceptación de nuestros defectos y debilidades. Es lo que estábamos hablando también yo en el episodio anterior sobre el egocentrismo y el narcisismo. Sí. O sea, aceptar sus debilidades, aceptar y hacerse valer por esas cosas. O sea, es un acto de humildad siendo soberbio y siendo gozo. Piso veces. Inconscientemente estamos siendo humildes con nosotros mismos. Piso veces. Piso a veces. Bueno, dale. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. De la concha Es esa, un man. tonto. Sí. Pero sí, o sea, siendo soberbio consigo, Pero boludo, no puedo. Vale. siendo soberbio consigo mismo y aceptándose a uno mismo, está siendo humilde consigo mismo. Hola, Maggie. Mali, por favor. Llevo mucho tiempo, serio, boludo. No le pedís tiene mucho. Arruinaste Riff. ¿Qué? Sí, señor, perdón. No, tranquilícese, por favor. Bueno, habló el jefe. Obvio. Después, una persona, un amigo mío del gimnasio dice, para mí es demostrar lo que uno es en realidad. Porque eso de aparentar lo que no es no tiene sentido. Porque tarde o temprano uno o otra persona se hace caer y ver ¿De dónde venís? de dónde venís. Nunca Nunca lo que perdamos. significa a cada uno Me está como haciendo persona mierda. y sobre todo el respeto al otro. ¿Ves que lo lea Claro. de vuelta? Sí, por favor, así lo entiendo yo. Dice, para mí es demostrar lo que uno es en realidad. Porque eso de aparentar lo que no es no tiene sentido. Porque tarde o temprano una u otra persona te hace caer y ver de dónde venís.
Nunca perdamos lo que nos identifica a cada uno como persona y sobre todo el respeto al otro. Está muy bueno lo que dice. Porque tiene Demasiado razón. Sí. O sea, podemos tener esa careta de humildad, como estábamos diciendo anteriormente. Podemos ser, no sé, pongámonos en situación de Brad Pitt y Angelina Jolie, que empezaron a adoptar nenes de todos lados. Mucha gente lo puede ver como un acto de humildad. Están rescatando a los niños, que esto, que lo otro. Pero inconscientemente lo están haciendo no solo para ayudar, sino para ayudarse a sí mismos. Claro. O sea, esa careta de humildad se te puede caer. Y te puedes dar cuenta que en realidad lo hacen por ellos, lo hacen por su narcisismo, por querer ser ellos vistos como buenas personas. O sea, su falsa humildad en algún momento se va a caer, se le va a caer la careta de ser humildes. Ese es mi punto de vista, no sé. Uy, También que creo que les pasa que no sé, o sea, en lo que hoy digo que no hay que olvidarse de donde uno vino, digamos, ¿no? Porque mucha gente, no sé, de una etapa pasó a otra y por eso se olvida lo que pasó anteriormente. ¿Qué pasa con las personas? Claro. Aquellas personas que te ayudaron en algún momento y porque estoy acá, después de cruzar no te conozco. Una cosa así te digo, un ejemplo. Claro, o sea, se olvida de sus raíces, de lo... Uy, justo yo Su estaba previo pensando yo. de algo parecido así. Por ejemplo, pongámonos en situación de que nosotros, por ejemplo, en algún momento la pegamos. ¡Pum! Somos... Famoso, gira, No, bla, bla, bla. todo. Tenemos nuestra todo, nuestra... todo. O sea, Vemos un country y hacemos- esa fama que todo el mundo está buscando, yo no la estoy buscando para nada, pero, o sea, la fama que todo el mundo está buscando. Y nuestro, o sea, Reconocimiento, bla, bla, bla. todo eso. etc. O sea, un reconocimiento de nuestra humildad sería literalmente, o sea, aceptar y manejarnos con las mismas personas con las que nos manejábamos. Sí, total. Pero también podemos ser humildes al subir en esa escala de vida. Su estatus. No, o sea, sí, exactamente. Subir nuestro estatus y es hacerlo sin pisar a los demás. O sea, eso es un acto muy humilde de nuestra parte porque, o sea, no tenemos que estar pisando a los demás para ser mejor. Total. O sea, subimos por nuestros propios méritos, o sea, aceptamos nuestras valencias, aceptamos todo lo que hay atrás nuestro y no solo eso, sino que subimos sin pisar a los demás, sin desmeritar a los demás. Para mí eso es un acto de humildad completo. No es de bondad, es de humildad. Es muy fácil, ojo, también es muy fácil confundir la humildad con bondad. Claro, porque hay gente que dice, vos te olvidaste de nosotros, qué poco humilde, ¿entendés? Sí. Gente que vos habrás saludado 3, 4 veces y... Eran superficiales, por eso me Claro. olvidé de ustedes. mirá. Exacto. Sí, tal cual. Tal cual, sí, una persona que pasa. Sí. Si voy hacia allá y vos no me seguías, tu problema. Más o menos. Después es una amiga que dice, para mí, no, Mai, ¿lo puedes leer por favor? Dale. Dice, para mí la humildad sería una persona que no olvida de dónde viene y cómo. Yo estoy re de los ojos. De dónde viene y cómo. Una persona que se pone firme en sus valores y no los cambia por más de que esté en lo más alto. No sé si se entiende, es lo que dice yo. Chicos, piden mucho esta hora. Ah. Sí, es que eso es lo que estaba diciendo yo recién. Literal es lo que yo dije recién. O sea, y lo que dijo Mai también, o sea, podés... ¿Qué te pasa? Y bueno, yo lo Bueno, retomé, sí, lo retomé, no No lo jodas. retocaste. Exactamente, lo maquillé un poquito para que quede un poquito más de una persona letrada. Ah, sí, con eso. No la cámara, no pidas mucho de foto. La hora. No soy una persona humilde, ya lo dije. Pero sí, o sea, podemos llegar a lo más alto del mundo, pero de ahí está en nosotros no olvidar de dónde somos. Y justo lo puedo tomar desde el punto de vista del primer punto de vista que di yo, Tevez. Tevez fue una persona que fue a lo más alto, que es en el fútbol, que es el fútbol europeo. Europeo y en Inglaterra en la... ¿Vos qué sabés? Estuvo en la Juventus. Sí, estuvo... No, más que eso, estuvo en Manchester, en los dos Jugó en Manchester. Japón, estuve... No, pero- jugó- En la mejor liga de todas. estuvo en la Manchester. liga de... Sí. Liga Europea. Bueno, sí, fue a Europa. Exactamente, fue a jugar a Europa. Sí. Y así todo. La Liga Europea, Hay no otra jodas. cosa La con Super TV League. que después voy a... Estuvo en la liga de acá, también la sudamericana, Bueno. estuve jugando para Argentina, o sea... Che, vamos a hablar de fútbol ya después. Sí, Sí, después vamos cuando a- quieras, vamos y me a lo traes hablar. a Gran Cine. Sí, obvio. Sí, Y obvio. así le voy a decir. Acá van a estar los dos. Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, para mí, o sea, el punto de vista de Tevez, de la humildad que él tiene, para mí es hermoso porque, o sea, él llegó a lo más alto y así llegar a lo más alto, el chabón siguió viviendo donde él quiso, o sea, siguió volviendo a sus raíces.
O sea, no olvidar tus raíces te hace humilde inconscientemente. Sí, total. O sea, algunas personas sí lo hacen conscientemente y lucran de esa humildad que ellos dicen tener. Pero hay otras personas que inconscientemente lo hacen y realmente sí son humildes. Hay algo que dijo Di María en una entrevista que me hizo llorar. Hay algo que dijo Di María en una entrevista que me hizo llorar, que lo vi en un reel. Y le estaban entrevistando y él en una cuenta él, no, si acá en Argentina te putean todos, que sos un muerto, que quieren que te vayas. A mí me atacan los diarios, me atacan los periodistas, me ataca todo el mundo, me ataca mi gente. Y me dice mi familia, mi más cercano, me dice, ¿por qué vas a jugar para ese equipo? Sabiendo que vos podés estar acá en la Torre París tomando tu café, estando tranquilo. Y él dice, porque yo quiero estar con mi gente, quiero hacerlo por ellos y quiero ser campeón. Y eso me repegó. Es que sí, o sea, Sí, llorar. creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jugadores de la Quiero selección, demostrar no la todos, gente. pero algunos sí son bien arraigados a sus raíces y son lo suficientemente humildes, inconscientemente lo son. Sí. Porque, o sea, ellos, creo que la naturaleza, no naturaleza, sino la enseñanza que le dieron a ellos es, sé vos mismo. La enseñanza de la vida. No la enseñanza, sino... Está el Colorado, no sé si Martínez, pero era el Colorado hincha de Boca. Yo no mirá que no soy de Boca para nada. Pero se le ve un pibe, o sea, bastante humilde. Y más cuenta cómo es lo que pasó en la vida. O sea, es más, la familia bastante humilde porque la mamá se levantaba en día de lluvia, lo llevaba a la cancha Pobre, en no bici. humilde. No, Dios. No, pero... Eso no es ser humilde, chabón, eso Pero- es ser pobre. Ya no, sé, no, pero eso- pará. Eso es un problema social. Eso literalmente es un Pero problema ahí social. No vos- puedes decir que una persona pobre es humilde. Estuvimos hablando casi todo el puto episodio. Porque no... ¡Pagan los pobres! Pará. Yo no quiero ser pobre. No. Yo no soy pobre. Yo no quiero ser pobre. Ninguno de nosotros somos pobres. No sé, la INDEC que dice, no, la FIP. Bueno, ya podemos hablar de esto. La FIP dice que el pobre es. No, yo sí he mantenido abajo, que es diferente. 250 pesos. Eso 250.000 pesos. Sí. 250. No. La pobreza es no tener dónde dormir. Bueno, eso es indigencia. No. La pobreza La no es verdadera indigencia. La pobreza es dónde dormir y no poder comer todos los días. Eso es ser pobreza. Nosotros no somos pobres. Bueno, sí. En un punto, sí. Por el No, tema... nosotros somos pobres en una escala social Sí, y socioeconómica. eso, sí. No somos en este pobres. sistema capitalista. porque Exactamente, o nosotros sea, somos pobres. el sistema capitalista nos hace pobre, pero Porque tenemos que consumir. Ahí lo que dice. No, literal. ¡Está caliente! No, literal. Vos no sos pobre porque vos podés ahorrar un año, te vas Pero bueno, no, te vas no a es España, te vas a España. No es y, eso. Y dices, ya no soy más pobre. porque No es eso, no. capitalista. La pobreza no se mide por el valor que tiene tu billetera. Eso no es pobreza. Sí. La persona pobre es una persona Una que literalmente persona que no puede comer todos que los días. carece de los bienes básicos. Exactamente, eso es ser una persona pobre. No romanticemos la pobreza. No, nadie está romantizando para nada la Pero pobreza. estamos diciendo que somos pobres, ninguno de nosotros No, somos nadie es pobres. pobre. Bueno. No, nadie es pobre. Él dijo, yo soy pobre. Nadie es pobre. Bueno, Dijiste, no quiero en ser este pobre. sistema sí. No, por el en tema- este sistema no, sí, porque nosotros no somos pobres. A los pensamientos de este sistema sí Sí serán somos pobres. pobres. No, Exactamente. yo Sí, estoy de será acuerdo pobre. en eso. Yo soy alguien. Perdón, que- me hicieron calentar porque tocaron un tema muy delicado No, para obvio. mí que odio. Bueno, lo que voy es que. Está quedando. Estás quedando, Había un amigo. estoico, no me acuerdo, Marco Aurelio. Sí, Marco Aurelio. Marco Aurelio, Me parece uno de los que él, filósofos o estoicos. Epicuro, no sé, uno de los dos, sí, del estoicismo, que hablaba de que decía. Papá, es filosofía. Ah, papá. ya sé, papi, pero estoy hablando con Maggie. Bueno, cuestión. Lenguaje de Que la pobreza es el no tener deseos, o sea, el no ser pobre, digamos, es no tener deseos. Bueno, ahora voy apuntando a este sistema que estamos nosotros. Este sistema nos hace tener muchos deseos, mucha ganas de consumir y por eso también creemos que somos pobres, pero en realidad no. Me acuerdo de una historia de Sócrates, una vez va al mercado, va hacia el mercado, digamos, bueno, encima de todo hace 200 años antes de Cristo, y va al mercado y dice, uy, cuántas cosas que no necesito, digamos. Y es lo mismo que hoy pasa en día, vas a un shopping, lo que sea, y decís, uy, cuántas cosas no necesito. Por eso lo mismo que vos decís. No me acuerdo, hay uno también de un filósofo, de un estoico también era. No me acuerdo que el chaval estaba literalmente acostado así
y se acerca, no me acuerdo si era Sí, el rey César. no, es el chabón este que andaba desnudo y todo eso. Exactamente, sí. Sí, Que ya sé. agarre, creo que era el rey. Sí, el rey, el monarca en ese momento. Sí. Dejámoslo no me ahí. acuerdo. Que el chabón le va y le pregunta, le dice que se corra o algo Sí, así. sí, ¿qué necesitas? ¿Qué, Le qué pregunta. necesitas? Y el chabón literalmente le agarra y le contesta que te muevas, movete, tapa el sol, que me sí. tapas el sol. O sea, lo importante para él es él mismo. Total, sí. O sea, estamos hablando de humildad, pero eso es muy humilde de su parte. Sí, obvio. Porque no necesita lo que los demás quieren. Ujú. ¿Entendés? Él se necesita a sí mismo. Eso es lo que digo. O sea, muchas personas romantizan demasiado la pobreza. Por ejemplo, también está el tema de que, o sea, como hay muchas personas, no tantas, pero que salen de la pobreza gracias a sus esfuerzos, la mayoría de las personas piensa que va a poder hacer eso. Y en realidad No. Está bien, está Zuckerberg, está el otro, pero ellos No son pobres igual. No, pero- Ninguno de nosotros tiene un garage, ninguno de nosotros va a Harvard y ninguno de nosotros tiene un amigo millonario, así que... Pero ponete en situación. Casi. Si tenés contacto, sí. Sí. Bueno. Ponele en situación. Ellos, para ese status quo, para ese estado socioeconómico en ese país, él era pobre. No te estoy diciendo que Claro. se cagaba de hambre, pero Sí. para ese momento, ese estado socioeconómico, él era pobre. Total, sí. Económicamente. Ujú. Y así todo, bueno, tenía contacto, todo lo que vos quieras. Claro. Pero, o sea, ellos lograron ser ahora mismo son una de las cabezas del mundo. Hablando de Sí, de dinero. tecnología, De o sea, tecnología y de empresas de dinero. tecnología, sí. Pero Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Bueno, la cuestión es que Él creó la. como muchas personas piensan que él fue pobre y si él lo mismo, padre rico y padre pobre. Ah, Sí, por. sí, ya sabemos lo de Kiyosaki. Bueno, Bueno, Robert Kiyosaki. sí. La cuestión es que, o sea, tantas personas pobres que piensan que pueden salir de la pobreza, vamos Sí. a poner entre comillas porque no romanticemos la pobreza, que salen de la pobreza económica que tienen ellos, piensan que lo van a lograr. Y muchos lo intentan. Que está perfecto, está completamente perfecto intentarlo. Pero tened en cuenta que no es posible, es casi imposible Claro. lograrlo. Que pocos lo hayan hecho, no significa que vos seas esa persona. Menos acá en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica una empresa así, una startup, como se la llama acá. Acá se la llama en Latinoamérica estas startups se la llama unicornios. Porque son únicos, o sea, Mercado Libre, Rappi, son únicos, no es como en Estados Unidos, en Europa que te creas empresas, o sea, varias empresas, Sí. de todo tipo. Acá se le llama unicornio porque es difícil crear O una. empresa fantasma. Sí. Sí. Pero o sea, eso es lo que voy, o sea, sé un poco humilde y aceptá también que, o sea, por más que intentes, tal vez no llegues a ese estatus que vos Claro, querés llegar. como esto que hablamos, la humildad es reconocer esas debilidades y limitaciones que tenés. Sí. Y vos estando acá en Latinoamérica, esto igual es muy negativo, pero... Pero tenés razón, Sí. termina Bueno. por favor. Vamos por otro tema. No, terminalo, por favor, terminalo. Ah, sí. Por favor, terminalo. No. No hace falta. No, porque... No, igual para el tipo de gente no. Es decir, en Latinoamérica no se puede progresar completamente. No puedes seguir adelante. Yo no pienso así. Está bien, no lo pienses, pero yo sí, o sea, en Latinoamérica el propio estado socioeconómico que tenemos, que tiene todo Latinoamérica, no solo Argentina, no Paraguay, no Bolivia, no Chile, no Brasil, el propio estado te niega a que vos mejores. Que en algún momento, tal vez, muy lejano, lo lleguemos a tocar ¿El qué? sobre la pobreza. en Así, sí. el tema de meritocracia y eso. Sí. ¿Vamos a hablar de política? No como tal, o sea, no lo vamos a tocar como tal. No vamos a tocar bandos, no vamos a Exactamente. tocar ideología, por ahí tocamos... Algún pensamiento, pero. Sí. qué sé yo. Bueno, otro comentario. ¡Vamos a otro comentario! ¡Vamos! Bueno, Mira, ¿qué este es La un política de otro comentario egoístico que necesita, orgulloso y que quiere este era un video que estamos- Cualquier cosa de persona que Sebastián, ¿puedes considere cerrar el amigo orto un rato, bastante, por favor? jaja, forro, jaja. Mira, esta es una persona ¿Qué era el- que tal vez en el próximo episodio aparezca, Oh, que dice, la humildad es todo lo contrario a mí.
Yo soy una persona egocéntrica, narcisista, orgulloso, me creo y siento que soy superior a cualquier otra persona que no considere mi amigo bastante forro. Literalmente dice todo lo que soy yo y un poquito más. Y un poquito más. Ojo. Es superior a vos en cualidades de soberbio, de egocéntrico. ¡Otro comentario! ¡Vamos! Porque dice, personas que no consideren mis amigos. O sea, yo a personas que consideren mis amigos, a muchos también los demerito. Por eso, o sea, tal vez en eso sí es superior a mí, en algunas partes. Ojo. Lo admito. Competencia. No, lo admito completamente. O sea, Sí. Muy humilde de tu parte. Muy humilde de tu parte. Ojo, admite su limitación. Sí. Su debilidad. Muy humilde de tu parte. Porque es nació que la TAM. yo les dije, yo no soy humilde, pero tengo actos de humildad. Igual, Y si me dejan Jaque mate. igual las personas para mí no son Me al tiro el rey. 100% humildes. No. Creo que la gran mayoría tenemos actos de humildad. Oh, te amo. Total. Te amo. Por eso viene al podcast, pero no está, no quiere estar. Pues no se quiere sentar al medio. Vamos a poner una imagen de ella al medio. Por favor. Sebastián. Cada vez que hable. ¿Quiere acomodarlo? Buenos. ¿No hay más? Bueno. Sí, Pará, ¿qué? Messi. no, es que una persona puso Messi. Bueno. No, porque la pregunta era, ¿qué piensan de la humildad? Y puso Messi. Ay, no, esto ya. ¿Y este el primero? El No. saber valorar lo que tenemos y somos, sea poco o mucho, y poder compartirlo con terceros. No, si querés no comparte. No. ¿Para qué? Para mí eso no es humildad. Para mí eso lo que dice ahí no es humildad. Saber y valorar lo que tenemos y somos está literalmente romantizando su pobreza. Uy, literal. Pero o sea, no limitarse su pobreza a pobreza económica, sino a su pobreza, por ejemplo, lo poco que tengo. Por ejemplo, Y ser si tengo conformista. poco felicidad, yo te claro, comparto mi claro. poca felicidad que tengo. Y No. valoro eso. Exactamente. Valoro lo poco que tengo. Exactamente, o sea, eso es limitarse, y no solo limitarse, sino que romantizar su pobreza. Ujú. Y Te hace más pobre, si Pero no. capaz que eso es más un acto de bondad que humilde. también, pero o sea, a lo que yo digo, o sea, al decir pobre, no estoy diciendo que sea económicamente pobre, sino estoy diciendo pobreza, por ejemplo, podemos ser pobres de felicidad, pobres de muchas cosas. Podríamos llamarlo también mediocridad, que esto también lo habla Nietzsche. Sí. El tema de la mediocridad, que el mediocridad viene del latín medius y medio, digamos, que viene de peñasco escarpado, significa en latín eso. Que es quedarse como en la mitad de ese peñasco o montaña, podríamos decirle. Es quedarse en eso, o sea, en el confort, en ese estado... Conforme. Sí, en ese estado seguro, digamos. Y no querer avanzar y... En Eso. tu zona de confort, tal cual. Claro. Esa es la mediocridad. Que no es mala ni buena, solo no querés avanzar. Para mí Pero sí. lo malo es... esto también. Lo malo no es no querer avanzar. O sea, está bien, vos querés estar ahí, perfecto. Lo malo es que como te sentís solo, querés bajar al resto a tu Querés nivel. arrastrar al resto A tu nivel. a tu Claro, nivel. eso sí está mal. Acabas de repetir lo que dijo Brian. No, sí, Es pero. como dicen, para mí no está mal ni bien, o sea, No. es el objetivo que tenga cada uno. Ser mediocre no significa ser malo ni bueno. No, Es no es una literalmente- palabra mala. Es la usan como- literalmente ser estoico. Sí, es Pero total, bueno, es el estoico. La palabra mediocre viste, es la mayoría. Sí, es como, yo soy un mediocre. Es lo mismo que pobre. Claro. O sea, suena mal, pero en realidad no está mal. No. Exacto. Ese valor cualitativo lo da uno, ya sea por las creencias o cultura que tenga. Después, yo cuando Esto me me dicen mata. que soy hermosa y digo, ay, no. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Eso es no aceptar tu cualidad, no sé, no. Ujú. A mí, por ejemplo, cuando a mí me dicen que yo soy lindo, yo digo, no, mami, yo no soy lindo, yo soy hermoso. Mm. Por ahí humildad es que le digan. Esa una foto imprimida? La tengo. es mi humildad. Para mí esa es mi humildad, aceptarme tal cual y como soy. Y a decir- Eso por ahí no, es no tener autoestima o autovaloración, el decir, el no, o tirarse para abajo, como alguien si te halaga lo que llevas puesto. ser mediocre, literalmente Sí, sí. es ser mediocre. O sea, no, ¿Viste cuando, no sé, cuando le decís a una persona, no sé, ay, me gusta tu Tu uso, y sí. en vez de decir gracias o lo que sea, ay, viste, me la regaló tanto. Es como claro. que no aceptás
O no, Sí, sí, solo- o, no oh, solo- no, pero es trucho. No, exactamente, pero- o sea, desmeritas Lo que sos. lo que sos Sí, y sí. lo que tenés. Eso sí. Es mediocre, o sea, es mediocre porque literalmente... Y eso es muy cultural porque si ese buzo no te gusta o decís es re feo, no lo usarías. ¿Sabes? Claro. Pero El uno concepto de quiere- reina, que si hay mucha demanda en el mercado no bajes tu valor igual. ¿Sabes? Valorate. Vos justo ibas a tocar ese tema en el episodio anterior que dijiste que lo ibas a tocar en este tema. ¿Cuál? Que es lo de que es algo social, o sea, el querer agachar Ah. a la cabeza, querer agachar a la cabeza, porque es algo social, o sea, en Latinoamérica, Ah, sí, más no lo toqué. que lo puedes tocar ahora mismo. Sí, bueno, tiene algo que ver con Nietzsche, o sea, es esa moral que se creó de todos, bueno, esto viene muy del tema de que nos gobernaron a nosotros, Europa nos gobernó, el ser Allá la están sumiso. gobernando. El ser sumiso, el agachar la cabeza es por... Bueno, en México cuando alguien te dice algo te dicen mande, tipo es como... Sí, Que lo mande, ¿viste? Porque están acostumbrados, no están acostumbrados, sino que Están sus culturalizados, antepasados, sí. sus antepasados estuvieron acostumbrados, entonces ellos llevaron esa palabra y ese, se podría decir, linaje de sumisión Ujú. a decir, mande, por decir, como ya están acostumbrados a ser esclavos, se podría decir. Total, sí, es eso. en- Como los matrimonios, también, viste que antes era como que la mujer siempre Claro. tenía que estar sirviendo al chabón Sí, y sí. toda la bola. Ahora el hombre tiene que limpiar la casa, yo lo hacía. A limpiar baño. Mira, No. Bueno. yo mando a limpiar, pa. Claro, a mi casa viene la mucama a limpiar. Dame un tema. Sí, boludo. A mí viene mi amiga. Ah, la concha. Yo me limpiar solito. No, pero lo que yo iba de A lo que yo iba. A lo que yo iba. A lo que yo iba. Porque tu onda no es la misma onda. Tenía que- Dale, Pablo, por favor. Bueno, a lo que yo iba. Es que, o sea, estamos en una sociedad donde estamos Mate. acostumbrados a agachar la cabeza. Y es un acto de humildad a veces aceptar que tenés que agachar la cabeza. En algunas situaciones, no siempre. O sea, vos, por ejemplo, ponete en una situación donde Magali a veces tiene que agachar la cabeza en algunas cosas. Vos por ejemplo. ¿Puedo nombrar, puedo decir nombres? No, ¿Con no, quién agacha no. la cabeza? Cerrá el orto, boludo. ¿Qué? Vos, por ejemplo, Brian, en algunas cosas tuviste que agachar la cabeza. ¿Vos también? Vos, por ejemplo, cuando ibas, por ejemplo, en tu trabajo, ponete. Ponete en tu trabajo. Oh, el che pibe, el típico. Che, chico. Vos No, a veces, pibito. a veces en el trabajo tenés que agachar la cabeza porque hay un superior a vos. Y, Ah, sí. Claro, y sí. no lo podés, o sea, está bien, yo puedo ser todo lo más egocéntrico, puedo ser el mejor, hasta puedes ser mejor que tu propio jefe. Pero a veces hay que agachar la cabeza porque, o sea, no estás en igual de condiciones. Ajá. Hay momentos y momentos para agachar la cabeza. Eso es lo que la sociedad latinoamericana se tiene que sacar de la cabeza. Y es agachar la cabeza cuando sea necesario, no en cualquier En todo el momento, claro, como lo hace. Como lo hace Sí. todo el mundo. Como lo hace la mayoría de las personas. Sí, todos lo hacen. El tema de cuando te halagan o te. Yo no. Yo no agacho la cabeza a nadie. No, obvio, es que no hay que hacerlo, por eso estamos muy mal educados. Yo me o sea. arrodillo, no me agacho. Ay, te lo voy a matar. Pero, ¡Ay! pero sí, o sea, la sociedad latinoamericana, porque es muy latino. ¿Por qué no Sí, es muy pusiste latino a el mí agachar la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué no pusiste a mí como ejemplo? Porque hay veces donde vos tenés que agachar la cabeza. ¿Con quién? ¿Cómo con quién? ¿Qué Es que pregunta no es lo- esa? Es que no lo Ah, lo no. lo ¿Con quiero quién? nombrar. Se desvirtuó todo, se desvirtuó todo. ¿Con quién? No Esa lo pregunta- quiero nombrar porque sabes a lo que quiero ir. Más o menos. A lo que yo iba. Bueno, No, dale, vamos en serio. Pongámonos en situación, en tu casa, a veces tenés que agachar la cabeza. Sí, sí. ¿Ves? A eso es lo que yo quería ir, pero no quería tocar el tema como tal. Sí. ¿Entendés? Sí. Esa parte la forma Ah, Yo, por ejemplo, No va a ser el yo, por ejemplo limitado. cuando vivía con mis padres, yo muchas veces, por ejemplo, a mí me encanta pintarme las uñas, y todo lo otro, pero varias veces tuve que agachar la cabeza porque no era mi lugar, o sea, era mi lugar donde yo vivía, pero inconscientemente no era mi lugar, porque, o sea, yo tendría que estar agachando la cabeza todo el tiempo porque a ellos no les gustaba que me pinten las uñas, bueno, me tenían que sacar las uñas, en otras estás palabras. siendo otra persona que vos. Exactamente, estaba agachando la cabeza y decir, sí, está bien, me lo saco, ¿entendés? O sea, estaba aceptando la superioridad del otro hacia mí.
Porque, o sea, yo no pagaba nada, yo no hacía nada, entonces yo tengo que respetar y decir, ok, agacho la cabeza Claro, pero y mucha hacer caso. gente, creo que la gente, por la jerarquía que tenga, ¿cómo es? Se aprovecha. No, sí, muchas veces se aprovecha. Demasiado. Y No, la mayoría de los cuando casos. decís, basta, y claro, pones tus valores ahí. Por eso, pero o La sea, mayoría de los casos. eso es lo que yo digo, o sea, hay momentos y momentos para agachar la Claro, cabeza. sí, sí, sí. No siempre tenés que estar con la cabeza agacha y mirando para abajo. No, es agarrar de vez en cuando en realidad toque el momento, levantar la cabeza y dar tu opinión sobre el tema. Así que si te dicen que sos hermosa, aceptalo. Aceptarlo, Aceptalo, tal sí, cual. muchas gracias. Mirá, un comentario tan cortito y los otros eran larguísimos y no... Bueno. Pero quiero que se valore, porque después salen Ah, afuera y la pisotean, le hacen... Y va a venir un golpeado. ¿Bien? No va a venir un golpeador, exactamente. Bueno, Bueno, podemos Eso es concluir. todo. Sí, eso es No, todo. bueno. Eso es Eso todo, es lo que amigos. Sí. Eso es todo. Sí, eso ¿Cuándo es todo. vas a la cabeza? ¿Vos, Seba? Bueno, conclusiones Eso del es tema. todo, amigos. Conclusiones del tema, Brian. La conclusión es... A ver qué dice Nietzsche. No, ya también ya lo tocamos. No, mi conclusión es... bueno, voy por este lado de la humildad. La humildad yo sí la tendría por el tema de esta definición que dimos al principio, ¿no? El de decir, bueno, conozco mis limitaciones y mis debilidades. Y bueno, conociendo esto que me falta, digamos, tener la humildad de pedir ayuda o decir me equivoqué en algunas cosas. Pero después lo que no estoy de acuerdo es con el tema de esto de decir humildad cuando en realidad no tenés nada para mostrar, digamos. O sea, el usar la humildad como excusa para defender tus carencias, digamos, tu falta de cualidades o de eso que no tenés para mostrar, digamos, de virtud. ¿Se va? Conclusión del tema. Creo que la humildad prácticamente se basa en dar y abrir los pensamientos sin recibir nada a cambio. Y va todo de los valores, más que nada, y cómo conceptúa la persona. Y no hay que, como dijimos, no hay que tener ese pensamiento mediocre de que el pobre es humilde. Nada más. Dale. Yo... Pobre no es muy humilde. ¡Magalí! Magalí, de fondo, ya que vos estuviste escuchando y no estuviste opinando mucho, ¿qué Sí, es a tu ver. conclusión del tema? Mi conclusión del tema Fuerte, por es favor. que piensen que la humildad es una fortaleza. No es una fortaleza. Sí, es una fortaleza. No es una Lo fortaleza. pusiste en el coso. Déjale que En la hable. definición. Sí, vale, Eso fue- es su- Es una fortaleza. Es tu la definición, humildad. ok. Es una fortaleza para mí. Y nada, y que la gente no se olvide de dónde vino. qué sé yo. Ok. Mi conclusión del tema es completamente todo lo contrario a lo de Mike. Es... Vamos, Siempre lo que siempre va en contra es el Perdón, pero, o sea, contra. para mí- Contreras. Para mí, la humildad no es una fortaleza. Tampoco es una... ¿Debilidad? No, Una virtud. una virtud. No es una fortaleza ni no es una virtud. Es algo que todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo dice o carece de demostrarlo. Y hay algunas personas que se ponen la careta de humildad para llegar más lejos. No, no puede ser. Así que eso. Esa es mi conclusión del tema. Muy bien, entonces. Esto fue de 2 en 2, el episodio número 36, 35. 36 creo. 34, ¿no es? ¿34? No, 34 que subieron antes. 35. 35, ok. El episodio de la humildad, Lo concluimos con esto. concluimos con esto. Mi hermana. El episodio, la humildad, el episodio 35. Muy buenas conclusiones, muy buenos temas, como lo tocamos. Y Muy buenos invitados. Bueno, ya no sos invitado. Sos recurrente. Nadie te invita, dijo. En parte soy propietario. Bueno, el Instagram del podcast es de 2 en 2-podcast. El TikTok es de 2 en 2.podcast. El Twitter del podcast es de 2 en 2- con letras y números. Mi Instagram personal es Pablo-IDK-. El de Seba es Seba.ledesma11. El de Brian es Brian Francisco. Y la que está atrás de cámaras es Maggie-. Muy bien. Y no se olviden de suscribirse, darle like, bla 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 y esas cosas. No pedimos eso. Y no Bueno. sean humildes. Demuestren su... Sean humildes.